sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Buenas tardes, bienvenidos una vez más al las complejidades de los proyectos editoriales. En el estrato pasado conversamos con el profesor Francisco Morán para hablar sobre cómo los espacios y las relaciones de pertenencia se pueden trasladar a proyectos editoriales y conversamos sobre La Habana Elegante, segunda época, y todas las relaciones comunitarias que se gestaron en este proyecto. Hoy vamos a hablar sobre los editores y el mercado del libro. Para eso contamos con la presencia de Ladislao Aguado, escritor, periodista y director de la editorial Hipermedia. Bienvenido, Ladislao, mucho gusto. Hola, buenas tardes, Juliana. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar sobre libros y editoriales. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias por la compañía y estoy a tu disposición. Y gracias también al Instituto por acogernos a ambos. Gracias. Yo quería empezar con una especie de provocación, porque desde el punto de vista de los estudiosos, se dice que en Cuba no existe editores, más bien lo que existe es una especie de corrector, y además tampoco hay mercado del libro, y que esto se debe a que no hay mercado del libro. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Técnicamente hay editores, o sea, profesionalmente hay editores. Hay personas capaces de hacer un riguroso y excelente trabajo de edición. ¿Qué pasa? Si nos atenemos a la figura del editor como la figura que es capaz de influir en un texto, de intervenir en un texto, adecuarlo a un mercado e influir en ese mercado, ciertamente los editores no fungen como editores porque no tienen un mercado en el que incidir. No tenemos, me incluyo, un mercado real que nosotros podamos medir, que nosotros podamos pautar y sobre el que sepamos si un autor puede incidir de una manera o puede incidir de otra. El trabajo se queda en hacer el texto lo más digno,
limpio, claro para el lector, limpiarle lo que pueda entorpecer la lectura, pero no hay una intervención como puede haber en la prensa norteamericana, la gran tradición editorial, y no solo, influir, intervenir en el texto y modificarlo a tal punto de que ese texto se adecue a un segmento de lectores, a un segmento de mercado específico. Eso es la realidad con que tenemos ahora mismo. Sin embargo, se siguen publicando libros, o sea, ya bien sea impreso o en la virtualidad, o entonces hay o no hay mercado del libro. Tenemos libros, pero no tenemos mercado. Hay dos instancias. Hay dos instancias. Hay que dividir el libro como memoria, ¿sí? Y hay que dividir el libro como producto. Una cosa es el libro producto comercial, que obedece a unas reglas, y otra muy diferente, que es lo que hacemos más bien casi todos ahora mismo, es el libro como contenedor de conservación, como conservador de un discurso, de una época, de una realidad, y de alguna manera publicamos, pero no actuamos como editoriales, sino más bien actuamos como bibliotecas. ¿Por qué? Porque nosotros conservamos el discurso, creamos un catálogo, pero al mismo tiempo tenemos un catálogo inmóvil, tenemos un catálogo no comercial, al menos no en la medida en que se imagina un editorial real, y señalo de real, que se incide sobre un mercado o se distribuye un autor sobre un mercado, es decir, tienen provincias, ferias, bibliotecas, librerías, por tanto una red de comercialización que en el caso de las editoriales nacionales o independientes, todas bajo la misma sombrilla, no gozamos de eso. En el caso de las independientes aún se acentúa más porque carecemos del espacio físico nacional del país para poder distribuir y llevar nuestros autores. Por tanto, más que editoriales, somos bibliotecas en el hecho de conservar un discurso, de atesorarlo, de pulirlo, de limpiarlo y de guardarlo. Sí, entonces lo que se está creando es un archivo. En este sentido, entonces las editoriales, vamos a decir, que tienen el tema Cuba como principal motor, impulsor, funcionan más como un servicio público, ¿no? Como una especie de incubadora, como algo que es necesario conservar, pero no, en términos comerciales no logra salir adelante. Vamos a poner el ejemplo de un país editorial que funciona. En el caso de España, los autores jóvenes españoles, publicados por editoriales pequeñas, primero tienen una base de lectores naturales entre los cuales crecieron. Y lo primero que puede hacer un director comercial de una editorial pequeña española es ver el lugar de nacimiento de ese autor o el lugar de residencia de ese autor, o sea, buscar las filiaciones sociales de determinado autor para suponer que si distribuye más donde tiene el autor esas filiaciones, va a poder comercializar más, que es el objetivo del autor y del editor, que la obra se difunda, que la obra se comercialice y que la obra se venda. Por tanto, tiene un mapa, un plano del país, de los lugares de referencia, y puede hacer un cálculo exitoso o no, de dónde más o menos. En el caso nuestro, tenemos una ausencia de país, por tanto ese plano de la isla, ese mapa de la isla, lo guardamos y no podemos distribuir en ella. ¿Qué nos quedan? Países donde nuestros autores no tienen lectores naturales. Por tanto, lo primero que tenemos que construir, si queremos construir un mercado, es una base de lectores ajenos que nosotros podemos convertir en falsos lectores naturales de nuestros autores.
Un riesgo lo absoluto. cual ya, un riesgo absoluto, porque es como si fuera al revés, que España no pudiese publicar a sus autores en España y fuese a venderlos a Cuba. ¿Cuántos autores españoles conseguirían las editoriales españolas vender en Cuba? Algunos, pero no es el soporte geográfico idóneo para un mercado de autores españoles que necesita, lo primero, lectores españoles que empiecen a validar la obra. Esa es la primera criba. Por tanto, nosotros, como editoriales, funcionamos sobre territorios extranjeros, sobre lectores extranjeros, e intentamos con nuestros autores influir en lectores extranjeros y en panoramas culturales extranjeros. No por el hecho de que una novela funcione para los lectores cubanos, tiene que funcionar para el lector costarricense, o para el lector mexicano, o para el lector argentino, porque si no hay ese clic necesario entre una obra y sus autores, que es lo que suele pasar en el 90% de las obras, que al final el clic está muy localizado a un grupo poblacional, a una entidad geográfica, a un rango de edades. Entonces, ¿Es la eliminamos segmentación imposible o el editor ciego? Exactamente. O sea, porque tú no puedes segmentar tu mercado ni puedes colocar en un rango X a los autores, porque los valores de mercado o de lectura que tienes son falsos porque son extranjeros, no se corresponden con los lectores naturales de ese autor. Esa es la primera, la realidad nuestra. Entonces funcionamos como, te decía al principio, como una incubadora, como unos colectores de información, de literatura. Piensa en el desastre literario que han sido más de 6 décadas de gobierno totalitario en Cuba y más de 6 décadas de exilio. ¿Cuántos autores no publicaron editoriales pequeñas cuyas ediciones ya son inexistentes e inencontrables, que tú no puedes reconstruir en las carreras literarias? Las ediciones no existen o son inaccesibles. Nosotros publicamos la colección Mariel y publicamos 11 libros, pero 11 libros no es la colección Mariel, porque la obra, tomamos un libro de 11 autores que nos pareció representativo dentro de la obra de esos autores. Pero ¿qué va a pasar con la totalidad de la obra de todos los autores de la generación Mariel cuando pasen 30 años más? Ojalá que no. Y a lo largo de estos 60 años, por ejemplo, Julio Miranda publicó en Venezuela. Yo no he podido encontrar las novelas de Miranda para poderlas editar. Encontré 20 años y 40 días de Valls porque Víctor Batista, el director de Colibrí, tuvo la gentileza de prestarme su ejemplar, el cual aún conservo. Pero si no llega a ser por Víctor, ¿cómo accedíamos a los 20 años y 40 días preso de Jorge Valls, que a decir de Jesús Díaz es nuestro archipiélago gulag? Entonces, el efecto de la división entre incilio y exilio genera también en las editoriales una pérdida de la memoria literaria, de la memoria ensayística, al final de la memoria cultural del país. Las editoriales que ahora mismo estamos poniendo remedio, en la medida de nuestras limitadas posibilidades económicas, a un fragmento de ese discurso global que es de la cultura cubana, que está en el exilio o está dentro de Cuba inédito. Intentamos poner Casa Vacía, Bogue, Almenara, Rialta, nosotros intentamos ir publicando algunos autores, pero es como un trabajo minúsculo comparado con un volumen de un país que tiene 11 millones viviendo en la isla y otro
3 millones viviendo en el exilio. Por tanto, con una tradición cultural mucho más amplia. Esa es la realidad editorial que tenemos ahora mismo, o al menos la realidad editorial que yo percibo desde la dirección de Hipermedia. Sí, entonces, ¿cómo cambia las nuevas condiciones de acceso a Internet este panorama? Las nuevas condiciones de acceso a Internet lo único que hacen es facilitar el acceso al archivo, Sí. no la comercialización, porque Cuba no es un país cuyos 11 millones de habitantes, primero, no tienen el puente de comunicación Sí. con los mercados internacionales, sea la distribuidora de libros que sea. Para poder decir, voy a comprar un libro o voy a comprar un libro digital y lo voy a pagar con una tarjeta cubana, me lo van a aceptar Sí. y yo lo voy a poder descargar. Eso no sucede. Entonces, iniciativas, por ejemplo, como la de Hipermedia, con Lluvia de Libros, que distribuimos una cantidad de libros al año de manera gratuita, pero es un nada gratuito que Internet permite acceder al archivo. Sí. Lo hace Incubadora con Aguilera, con Carlos Alberto Aguilera, que también pone libros a disposición de los lectores, pero también es muy poca cantidad de libros, no es acceder libremente al mercado y además está castrada la libertad del lector como cliente, porque igual nosotros le estamos distribuyendo unos libros que Aguilera y yo pensamos, en este caso de Incubadora Hipermedia, que pueden ser útiles al lector, pero no estamos teniendo en cuenta la libertad de consumo del lector, Sí. que puede decir, El lector lo que me interesa, puede acceder, pero no participa. pero Está en no una participa. completa, o sea, falta de libertad, carece Claro, de porque libertad. yo puedo ser un gran lector de libros de viaje, y, pero las ofertas que te llegan no incluyen libros de viajes. Por tanto, el acceso a Internet para mí como lector no me soluciona ningún problema porque yo tengo cautiva mi capacidad de decisión de qué libros consumo y cuáles no. Hay quien le gusta la historia antigua, hay quien prefiere leer novelas románticas, hay quien prefiere leer sobre deportes. Entonces, esa es la libertad del lector. Sí. Y habrá editoriales que les sirvan un producto y otras editoriales que les sirvan otras, y el lector normalmente elige, como elige entre ediciones. Podemos publicar 2 editoriales el mismo libro, el lector libre elige qué edición le parece mejor, o más económica, o más cuidada, o en qué formato se publicó. Nosotros la sacamos en libro electrónico y otro en tapadura. Cuesta como 15 veces más, pero ese lector quiere en su librero conservar ese libro en tapadura. O sea, es un montón, es un rango de libertades que están suprimidas para el lector que vive en la isla. Luego tenemos el caso del lector cubano que vive en el exterior, que se enfrenta a las propias limitaciones de nuestras editoriales. ¿Por qué? Porque los formatos, la cantidad de libros que publicamos son pocos, son catálogos muy escasos comparados con editoriales que publican libro y medio al día o 2 libros diarios. Nosotros publicamos 15 o 20 al año, la mayoría. Tenemos después los formatos, que usamos casi todos formatos industriales estándar para que las diferentes imprentas subcontratadas por los distribuidores, que pueden ser Amazon o Lugu o los 2 más, que no recuerdo los nombres, que sea el formato de libro que cualquier imprenta pueda darle una salida y que pueda llegar al lector. Por tanto las ediciones en tapadura son muy escasas, prácticamente inexistentes, tienen que estar previamente buscar un presupuesto para poderlas hacer, y luego los mercados no la comercializan. Y ese es, al final, lo que hay son 14 millones de lectores damnificados.
Sí, o cautivo, porque si O hay un lector cautivo, obviamente la editorial prácticamente se ve forzada a reproducir un tipo de modelo también paternalista, en el que solo propone, pero no está recibiendo feedback o retroalimentación de los lectores y finalmente no teniendo en cuenta sus gustos, sus deseos, incluso su participación a partir de beneficios económicos. Exacto, mira, lo que voy a decir no va a gustar, pero el Estado cubano ha creado un falso mercado del libro, donde él publica lo que quiera y la gente lo compra o no lo compra. Las editoriales independientes, al carecer de país, hemos tenido que heredar, o sea, obligativo, hemos tenido que heredar ese mercado del libro, donde nosotros no tenemos, como no existe mercado, tenemos un norte como lectores de por dónde se están moviendo los mercados en la lengua, los mercados internacionales, los libros, el gusto de los lectores, pero es más o menos con una venda en los ojos a tientas, intentando adivinar, pero realmente nosotros no tenemos directores comerciales, especialistas en ventas, que estén todo el tiempo analizando y estudiando los mercados. No lo hay, no hay mercado, por tanto, no hay especialistas, no hay comerciales. Y eso, al final, creamos una ilusión de mercado que no es tal. Es una masa de lectores. Por menos está mutilado. Claro, porque nosotros no podemos influir en él. Tú influyes en los mercados como los mercados influyen en ti. Sí. Como empresa. Entonces, si tú no puedes influir en tu mercado, no es mercado, es claro, prácticamente familia, claro, porque es yo puedo fabricar paternalismo. claro, yo puedo fabricar una camisa que da picazón. El mercado influye no comprándomela. Y las opiniones de los lectores dicen, no, 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 no. Entonces el mercado influye, me obliga a cambiar el tejido con que está hecha la camisa, porque igual el diseño funciona, pero lo que no funciona es el tejido. Entonces, esa relación entre el productor y el mercado también existe en los libros. Yo puedo creer que es un gran autor, pero el mercado no. El mercado entonces no lo compra. Entonces se hacen unas ediciones más pequeñas, se conservan esas ediciones y también el mercado exige y demanda a Hipermedia o a otras editoriales el tipo de lectura que quiere tener. Sí. Entonces todo se convierte en una colección en lugar de un en una diálogo. Biblioteca, exactamente. El Estado hace colecciones, nosotros hacemos colecciones y no hay mercado. O sea, es un terreno baldío donde tendría que estar relaciones comerciales, ferias del libro, descuentos, bibliotecas, clubes de lectura, firma de ejemplares, libros digitales, toda la amplia gama que pueda tener el mercado del libro, los premios literarios, para ayuda a los autores. Tú piensas que en España hay más de 2.000 premios literarios al año. Esos premios literarios al final se convierten en becas para los autores jóvenes, autores menos reconocidos, pero son 2.000. Es como si tú crearas 2.000 becas, más de 2.000 becas literarias en un país de 40 millones de habitantes, 44 millones de habitantes, y ya tienes 2.000 becas literarias anuales. Eso sin quitar luego los acuerdos entre editoriales, anticipo, todo lo demás. Y eso es esencialmente el panorama con que cuenta la literatura cubana, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Sí, hay Héctor Antón en un texto utiliza una metáfora geográfica para referirse al... habla que Cuba es un páramo editorial y habla de las ferias del libro y dice que más bien parecieran ferias gastronómicas o de entretenimiento, pero finalmente el libro no es el que recibe
más atención ni las editoriales y el mundo editorial como la mayor infusión de salud, ¿no? Marta nos hace una pregunta, ella nos pregunta qué pasa con los libros cubanos y los lectores potenciales en el exilio. ¿Compran ellos? El libro siempre, aunque parezca lo contrario, es un producto minoritario. Las editoriales actualmente nos mantenemos con los lectores del exilio. O sea, los ingresos que nos llegan mensualmente son de los lectores del exilio. Puede un libro vender un poco más, pero otros venden menos, y de alguna manera los ejemplares que vendemos, todas las editoriales los reinvertimos en seguir publicando libros, muchas veces sin saber si los libros van a encontrar lectores o no. Si te equivocas en la predicción, puede darse el caso de que las ventas bajen y tengas que parar o disminuir los libros nuevos por publicar, sencillamente porque no hay fondos. Sí. Marta también pregunta, ¿cómo hace Hipermedia su agenda editorial? ¿Los escritores pueden proponer? ¿Cómo funciona? Sí, los escritores pueden proponer. O sea, tenemos lectores y nos envían los libros, los evaluamos, intentamos ajustar los planes editoriales y decidimos la publicación o no. Nos pasa como a la mayoría de editoriales, tenemos un número de publicaciones al año muy limitado por temas de presupuesto, y nos cuesta, se nos acumulan libros, tenemos que dejar de publicar o demorar la publicación de libros, los libros intentamos que salgan con la mayor calidad posible, llevan trabajo de edición, llevan trabajo de diseño, y luego intentar comercializarlo, pero sí aceptamos ejemplares, colaboraciones. Ahí mismo el correo es ese, colaboraciones@editorialhipermedia.com. ¿Y cómo afecta? Por ejemplo, en el caso de la literatura generalmente es atemporal, pero si se quiere editar o publicar un libro que sea de tema académico o que entre dentro de un debate que sea actual, puede ser que esta información, si no se edita y publica en tiempo, pierda vigencia o caduque. ¿Esto no restringe el trabajo claro, de la editorial? ¿Sí? Claro, por supuesto, pero tú quieres que el libro entre en un debate. Nosotros tenemos la colección Ideas justamente dedicada a ensayo y a libros académicos. Intentamos que el libro entre en el debate, pero un libro de ensayo a veces se nos demora 3, 4 meses, porque hay que ajustar las normas, hay que revisar el texto con el autor, son trabajos, los equipos son reducidos. Piensa que en una editorial normal hay 2 correctores, 3 editores, y la fluidez de trabajo, y lo más importante, hay crédito para poder trabajar, y eso volvemos al mercado. Nosotros como editorial, si estuviésemos en los países, o sea, estuviésemos todas en el país dentro de Cuba, y Cuba fuese una sociedad libre, abierta, nosotros como editorial, como cualquier empresa del mundo, podríamos ir a un banco o una entidad de préstamo y solicitar un crédito para una acción comercial, que puede ser para un autor o para varios autores al año, que nosotros creemos que tenemos que aumentar la distribución del libro a un mayor número de ejemplares o a un mayor número de países, o necesitamos invertir en maquinaria, X razones. Y tú vas a una entidad financiera, presentas tu proyecto, lo avalas o te lo aprueban directamente y buscas la manera de incidir en el mercado. En el caso nuestro, eso ninguna editorial, salvo que tú entonces te endeudes con entidades de los Estados Unidos, con entidades de España, con entidades mexicanas o italianas o holandesas, para incidir en un mercado que no es ni el americano, ni el mexicano, ni el español, ni el y entonces al final puede ser que la entidad claro, tú no puedes presentar un plan de proyecto para incidir en un tercer país. Sí. O sea, tú necesitas, es que voy a publicar libros cubanos.
y el banco español va a decir, pero ¿usted dónde los va a vender? No, que los voy a vender online, a ver si... Un mercado que no existe. Un mercado que no existe. Entonces, eso ya lastra el aparato económico de cualquier editorial que vive las editoriales de la venta de ejemplares, luego de pagar edición, pagar diseño, de la corrección, la impresión, y los distribuidores que hay que se llevan entre el 40 y el 50% sobre el precio de mercado del libro, que eso también hay que decirlo. O sea, una editorial que pone un libro en $20 normalmente pierde en un distribuidor normal el 40%. Si el distribuidor está en posición o entiende que ese autor o esa empresa es una pequeña empresa o un autor, esa comisión de distribución por distribuir el libro en su librería puede llegar al 50%. O sea, por tanto, la editorial tiene que hacer cálculos con $10 de los $20 o $12 de los 20 está vendiendo el libro. Sí, Y eso es como si... Sí, me llegan dos comentarios que, bueno, hay uno que creo que ya respondimos, de Marta, que nos pregunta que cuántos libros editan como promedio. Me habías dicho que 14 al año, ¿no? De hecho, Sí, había la estadística 14, comparativa de que bueno, editoriales grandes editan 1,5 libros por día. ¿Es esto la respuesta? 1 libro y medio, 2 libros diarios. Ya, el caso de Hipermedia es 14 al año. Sí, o sea, nosotros tenemos un plan de 12, tenemos otro plan de 6. O sea, al final Hipermedia publica unos 25 libros al año aproximadamente, según los planes que las colecciones que vayamos sacando, más o menos, ronda por ahí. Son los 25 libros al año. Que para una editorial pequeña estamos hablando de 12 libros al mes. Sí. O sea, es el esfuerzo para publicar cada 15 días un libro en un formato o en otro formato. Sí. Julio Llopis Casal también nos pide un poco que recapitulemos porque hablamos de este tema antes. Dice, leí hace un tiempo un texto de Enrique de Risco que hablaba de una colección en Hipermedia con autores de lo que se conoce como generación del Mariel. ¿Está en proyecto o ya se ha publicado algo? Hablamos algo de esto, ¿no? Hola, Julio. Nosotros publicamos en 2018 11 títulos de los autores que en ese momento tuvimos acceso a la obra, que nos parecieron más representativos, pero la colección la dirigió Juan Abreu, miembro él de la colección de Mariel, y fue quien nos asesoró sobre estos títulos, y publicamos 11 libros, pero lo hablamos hace un rato, 11 libros no es la literatura de Mariel, ni siquiera la de muchos autores que están en esa generación. Se quedaron libros fuera, como cualquier selección, no se pueden incluir todos. Conseguimos los derechos de una novela poco difundida de Reinaldo Arenas, que es La Loma del Ángel, cuando en una colección está bien porque hemos dado a conocer la novela de La Loma del Ángel, pero en una colección de lo más representativo, tal vez hubiésemos querido publicar otra novela, pero los derechos que pudimos y que agradecemos muchísimo que hayamos podido compartirlos, fue para La Loma del Ángel, y aprovechamos, y esa fue la idea, difundir esta novela poco conocida de Reinaldo, pero se publicó en 2018. El Marta nos facilita la próxima pregunta. Yo voy a preguntar acerca de cómo funciona la transparencia para trabajar conjuntamente, porque o sea, necesariamente tenemos este presupuesto de que un proyecto editorial siempre es un proyecto colectivo. Y Marta pregunta si se puede ser transparente, ¿de dónde salen los fondos fundamentalmente? Aunque también habíamos hablado un poco de editorial, los fondos de la editorial son de la editorial, o sea, se generan por comercialización de libros. Hipermedia no es un secreto para nadie, es grantee de la NET,
pero los proyectos de la NED se destinan a otros proyectos de la editorial, como puede ser las revistas, los derechos de autor de las revistas, las compilaciones, otras áreas de trabajo de Hipermedia como proyecto. Pero la editorial Hipermedia se mantiene en buena medida con sus propios fondos. Bueno, habíamos puesto en el título de esta frase sorprendente de que el libro era un producto muy dañado. Yo creo que esto tiene como múltiples interpretaciones, porque al final, si ponemos el libro al centro, vemos que el lector ve una cosa, mira, el libro ve otra cosa y el autor ve otra. ¿Cuál es la frase? Mira, ¿por dónde viene la frase? El libro primero, además de muy dañado, es la consecuencia ya. El libro lo primero que ha sucedido es que ha sido secuestrado por el gobierno cubano. El libro como producto ha sido secuestrado por el gobierno cubano desde los orígenes mismos de la revolución de 1959. En 1959, Alejo Carpentier y Manuel Escorza, el novelista, el escritor peruano, desembarcan en La Habana para una feria del libro. O sea, venían de una agencia publicitaria en Venezuela, de imprimir libros en Venezuela, y Alejo Carpentier se suma a la maquinaria editorial prevista por la revolución, con grandes tiradas, y el libro le suprimen al libro, como estaba financiado, el valor comercial, justo lo contrario que hacía Alejo, que era vender libros en ferias del libro. Subvencionan el libro y le dan al libro un carácter de producto ideológico. Le quitan la mercantilidad, lo subvencionan, y ¿qué valor le das a un libro subvencionado? El valor ideológico. Y lo conviertes desde 1959 hasta ahora en un producto ideológico. Y como todo producto ideológico, un producto celosamente cuidado por las autoridades cubanas, como los periódicos, las televisiones, la radio, las redes sociales, si pudiesen, hasta donde les es posible también, buscando que el control del discurso ideológico esté en sus manos y no se escape hacia los independientes, sean medios de prensa, revistas o editoriales. Y que ese libro, producto ideológico, se convierta en otra manera más de incidir en el ideario nacional y en el comportamiento social. Sí. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Privas a un producto, es como que ya lo intentaron hacer. Si tú usas un tipo de zapato subvencionado, el zapato como zapato termina deteriorándose, porque el consumidor del zapato y el productor del zapato han establecido un contrato de obligatoriedad. Estos son los zapatos que el consumidor no tiene derecho. No tiene derecho. Estos son los zapatos que tienes que usar, que son los que yo entiendo que mejor te vienen. Eso mismo ha pasado con el libro. Por tanto, lo que hay ahí en el medio es un producto muy dañado, porque ha perdido, digamos, la mitad de su carácter, que es el carácter comercial, mercantil. Y la mitad viva, además. Claro, porque es la mitad que establecen los lectores. ¿Por qué yo tengo que leer lo que tú quieras? Déjame que como editor, claro, déjame que como editorial yo proponga y los lectores me castiguen o me premien por mis aciertos o mis errores editoriales. Y los lectores elegirán, si yo nada más publico poesía, dirán, lo vamos a premiar, o a nosotros lo que queremos es la novela de aventuras y este hombre, pues lo tenemos que dejar con su aventura editorial ahí. Sí, entonces, pero esa es la respuesta y el intercambio. Sí, finalmente la subvención que se ha vendido tanto o se ha promovido o comunicado como una salvación termina siendo realmente un genocidio, porque secuestra mercados, secuestra a los lectores y secuestra los derechos de los lectores. Y solo la propuesta, claro, es una propuesta obligatoria, no termina, o sea, nunca termina realizándose el diálogo. Lo único que hay es una propuesta pedagógica y pedagógica primaria,
donde el No, estudiante y no puede intencionada. investigar o regresar para atrás. Claro, tú eres filósofa. Si tú me das una subvención para yo publicar 20 libros de filosofía, yo entonces publico la filosofía que se ajusta a mis intereses y te los devuelvo. Pero ya te estoy privando de tu capacidad para elegir entre qué estudias o sobre qué investigas, porque te estoy conduciendo a la investigación, te la estoy limitando a mi área de intereses ideológicos y es lo que te estoy devolviendo como 20 libros de filosofía. El paquete por fuera dice 20 libros de filosofía, pero por dentro no es más que un paquete ideológico puro y duro que tú tienes que contenido consumir, predeterminado. un contenido predeterminado que tú tienes que consumir y tragarte, y con eso te vas posiblemente a doctorar de filosofía. Sí. Pero tú no te estás doctorando libremente en filosofía, te estás doctorando libremente en mis 20 libros de filosofía. Por tanto, te estás especializando en mi contenido, y eso, una ingeniería. en mi contenido ideológico. Sí. Sí. Hay una pregunta que hace Marta. Está pidiendo una opinión. ¿Por qué en Cuba no han prendido las editoriales cartoneras? ¿Qué opinas de esta opción? El problema es el mismo. El problema es la ausencia del mercado para cualquier tipo de editorial, de libertad de ejercer, o sea, de abrir sus sedes. Imagínate que la editorial es de La Habana. Debería tener espacios físicos, librerías para vender en Pinar del Río, Matanzas, Las Villas. Pero como el gobierno es quien controla la producción de ese contenido del ideológico en forma de libro, pues prohíbe que cualquier editorial distribuya sus libros, sean del formato que sean, en sus librerías. Entonces no prenden porque siempre es la mediación del gobierno. Porque al final, siempre de hecho, es impedimento. las subvenciones siempre son públicas, siempre viene de algo más atrás. El gobierno por sí no tiene dinero. Claro, entonces, sí, pero él es el que controla la maquinaria de distribución, los límites de los contenidos, quien establece y, por supuesto, y autoriza. No hay cuentapropistas editores, como no hay cuentapropistas periodistas, no hay cuentapropistas que puedan hacer revistas, porque todo eso, el libro, los periódicos, las revistas, lo que llevan dentro, el objeto libro, lo que lleva dentro es ideología. La revista lo que lleva dentro es contenido y, por tanto, ideología. Y el periódico lo que lleva dentro, sea el formato que sea, lo que arma ese esqueleto es ideología. Incluso en las noticias de deporte. Ahí también subyace, por tanto, tampoco hay periódicos deportivos independientes. Sí, y finalmente esto es lo que explica que no se pueda dar un salto cuántico en desarrollo, porque los saltos cuánticos solo lo pueden dar la creatividad que se genera a partir de pequeños negocios, de ideas nuevas que están emergiendo. Entonces, todo lo emergente simplemente no pueden hacer. Choca con la pared. Entonces, siempre hay la necesidad de estas incubadoras donde se unen autores jóvenes con autores consagrados, pero no hay la manera de que hay un autor joven con tremenda potencia, no puede emerger solo, no puede emerger desde una postura independiente. Claro. O es muy difícil, finalmente. No, claro, pero además piensa una cosa. Lo primero que tú estás privando estás eliminando el factor tanteo y error. Yo puedo, como editorial, equivocarme muchas veces, pero ese es el tanteo. A todas las empresas les pasa. Tantean, pulsan. Y hay un momento que aciertan. Y estamos queriendo vender un autor de La Habana en La Habana porque nos parecía que era el lugar más lógico para venderlo, y te pones a tantear, y donde más lo vendes, por poner un ejemplo simple, es en la Isla de la Juventud. Entonces, te has equivocado en un grupo de provincias y probando, porque el libro te parece bien, crees que vas a ser capaz, que los lectores van a conectar y conecta con un tipo de lectores, y lo que no has vendido
en todo el país, lo vendes en la Isla de la Juventud, por poner un ejemplo muy simple. Eso se puede complejizar a los niveles que quieras, pero has eliminado esa posibilidad de equivocarse con un producto y a su vez, por tanto, de acertar con un producto. Sí, y hablábamos antes que el hecho de que no haya casi ningún modelo de éxito, o sea, de negocio, y que, o sea, que no haya nada, o sea, no hay ni un grado, no hay poco, no hay mucho, no hay algunos que tienen éxito en una medida o en otra, muestra la violencia totalitaria Del Estado. prácticamente, ¿no? En Marta nos dice Totalitaria, aquí, claro, porque vamos a... sobre lo que hablábamos, perdón, que se secuestren incluso a los autores, que ahí están los escritores que han pasado 10 años para que publiquen un libro. Y seguirá sucediendo. Y eso no es bueno. Una sociedad no puede silenciar su cultura, no puede represaliar el pensamiento, no puede perseguir a nadie por escribir un libro. Las personas escriben los libros tranquilamente en sus condiciones personales y las intentan llevarlo a una editorial, y eso establece un flujo de cultura. Todo lo que no sea a favor de ese flujo de cultura es un acto represivo sobre la cultura, sobre el pensamiento y sobre la libertad de expresión individual de cada uno. Lo que hablábamos, siguiendo con tu tema, vamos a pensar que yo como editor soy un fracasado. No tengo la menor idea de lo que es el mundo editorial, no tengo la menor idea de mercado, y yo estoy culpando al Estado totalitario de haber secuestrado el libro y haberlo dañado como producto. Bien, es mi caso. Pero cuando miras alrededor y te das cuenta que más o menos todas las editoriales independientes, dirigidas por personas muchísimo más inteligentes que yo, muchísimo más capaces que yo, muchísimo más hábiles comercialmente que yo, están en este estado semejante, tú reflexionas y dices, sí, yo soy un fracaso como directivo, pero hay una circunstancia que también opera en general sobre todos. Y es como una empresa maldita. ¿Cuál Claro, es el misterio de esta maldición? Claro, que todas las empresas no pueden, debería haber grados, que es lo que a ti te permite entonces creer que tú eres un mal empresario. Tú estás abajo, hay una empresa que está aquí, otra que está aquí y una que es capaz de producir un libro diario. Entonces, tú ahí sí te dices, aquí el problema de gestión es mío. Pero si todo está igualado al mismo nivel, es que hay un freno que no nos permite competir entre nosotros mismos. Y lo idóneo sería que las editoriales compitiésemos como cualquier otra empresa, como dos empresas de telefonía, como dos zapaterías, compitiésemos entre nosotros. Le ofreciéramos mejores condiciones a los autores, publicáramos más, distribuyéramos mejor, alcanzáramos ferias del libro y traducciones. Todo eso parece ciencia ficción editorial. Ninguna editorial cubana va a negociar contratos de traducción a las ferias realmente serias del libro. Entonces dices, ¿y todos estamos inhabilitados? ¿Todos los directores editoriales estamos inhabilitados? ¿O hay un fenómeno que nos está afectando? Hay un fenómeno que nos está impidiendo construir colecciones en otras lenguas, autores extranjeros, literaturas foráneas. Por tanto, es cuando te das cuenta de cuál es el panorama real en que nos encontramos, y te lleva necesariamente a la reflexión de que no eres una editorial, aunque tú lo insistas en creerlo, sino una biblioteca que imprime libros y los guarda. Sí, tengo entendido que también tienes como una experiencia dentro de Cuba ya hace algunos años. ¿Cómo es trabajar con libros y textos dentro de Cuba? Me imagino que el infierno se duplique. Casualmente, no sabía el día, estaba recordando cómo era. Era muy ingenuo, realmente, porque
sabías, había un montón de cordones que estaban puestos. Tú tenías asumido dónde estaban los cordones, al menos yo los tenía asumido, dónde estaban los cordones, y lo más triste era que los autores también tenían asumido dónde estaban los cordones electrificados. Y nadie quería pegarse a la cerca eléctrica. Porque fue hace muchos años de esto, finales de los años 90 y tantos. Por tanto, tú intentabas sacar, está el cordón eléctrico, intentabas sacar un poquito, pero nadie se aventuraba a pasar la mano entre los dos cordones, porque sabía que la respuesta no se iba a hacer esperar. Además, fue una experiencia en provincia. Experimento Milgram de la autoridad, o los perros Pero de acuérdate una Pablo, cosa, ¿no? hay una diferencia. Súper condicionado todo. Pero hay una diferencia. Una cosa es la vida cultural en La Habana y otra cosa es la vida cultural en provincias. Y una cosa es la policía en La Habana y otra cosa es la policía en provincias. En provincias van a tu casa a buscarte, y en aquella época muchísimo más, te llevaban donde tuviesen que llevar, salías acusado de lo que tendrían que acusarte y terminabas mucho más rápido. Creo que La Habana también era rápido, pero en provincias se aceleraba más. Y entonces, por tanto, esos cordones eléctricos tú los tenías mucho más presentes porque tu propia familia te los estaba mostrando constantemente. Tu propia familia te estaba poniendo ejemplos de electrocutados antes que tú. Y tu propia familia te estaba mostrando la inutilidad de intentar cruzar los cordones, una suerte de novela llevada de Rebelión en la Granja o de 1984 llevado al territorio cubano, y te estaba enseñando, mira, electrocutado, mira la inutilidad del electrocutado, mira. Entonces, pero no era mi familia, era la familia al final del entorno, y veías que los promotores de esas iniciativas editoriales también participaban a su vez del aparato de gobierno. Por tanto, los que estábamos debajo éramos una suerte de peoncillos ingenuos, creyendo que la literatura lo puede todo. Lo puede todo. Sí. Así que... Sí, una historia de terror y de miedo absoluto. Ahora, si pudiéramos como por un momento borrar todos estos precedentes e incluso borrar todos estos condicionamientos que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿cómo podría ser un mercado ideal? ¿Qué podría ser que el mercado cubano sea más operativo? ¿Cuáles son los tipos de acceso que faltan para que, bueno, tendrían que dejar? Yo abrir creo un mercado, que empezaría, ¿no? Las editoriales tendríamos que abrir, no sé en qué condiciones, y cada cual en qué condiciones aceptaría estar o no. Me imagino que aceptaríamos en condiciones de no coacción, de no abrir nuestras sedes, nuestras pequeñas librerías en el país. O sea, nadie abre una zapatería abriendo un centro comercial. Todo el mundo empieza con una zapatería, con el taller donde hace los primeros zapatos o la tienda donde vende los primeros ejemplares. Y sería lo mismo para el caso de las editoriales. Unos invertirían más, abrirían una tienda mejor, otros invertirían más en tecnología, otros, y tendrían que, pero no solo los editores, sino a cualquier empresario habría que abrir un mercado, habría que abrirlo, y cada cual, según su capacidad económica o su capacidad de gestión como empresario, se le iría ocurriendo cosas. Hay quien abriría una librería y nada más, y hay quien diría, pues mira, abro una librería, pero además voy a abrir una cafetería que va a dar té y voy a hacer presentaciones de libros. Y ya eso genera una comunidad, círculo virtuoso. Claro, y entonces se va haciendo, como pasa en muchos lugares, hay librerías muy famosas, cuyos libreros son grandes autoridades, y los lectores acuden a ellos en busca de consejos, de orientación en la lectura, y eso es lo que consolida o no consolida un negocio. Como hay editoriales que se van a esconder, no digo esconder de mal manera, sino se van a retirar al plano industrial, a imprimir y a distribuir. Es decir, bueno, no nos interesa tener un expositor físico, sino proveer a los existentes.
Sí. Lo nuestro es la producción y vamos entonces a ocupar los espacios existentes, para lo cual también hay opciones para todo. Están los que van a abrir las librerías y los que van a producir para las librerías y quienes van a hacer ambas cosas. Sí, esos son los criterios mercantiles y relacionales, pero también faltaría, por ejemplo, tener la posibilidad de tener personalidad jurídica. Que esto Hombre, entiendo claro, que es que tampoco hay. toda empresa, Porque hay también un montón de leyes y relaciones contractuales que hay que actualizar cada momento. por supuesto. Nosotros somos entidades con fines de lucro. O sea, una editorial es una librería es una entidad con fines de lucro porque tú produces un producto a un precio y lo vendes a otro. Eso genera una ganancia. Hay una diferencia entre el precio de producción y el precio de venta al distribuidor y luego el precio de venta al público. Y en el medio están los empleados que hacen posible ese producto. Por tanto, tú tienes que registrarte como una entidad mercantil, del tipo que sea. Mira, el hijo de la duquesa de Alba, cuando fue a abrir Ciruela, descolgó de la pared un cuadro de la madre, lo llevó al banco, lo empeñó y, por supuesto, Ciruela, su primer editorial, es una SA con un capital de riesgo social de 60.000 euros. Porque tenía un cuadro de la duquesa de Alba, simplemente le costó abrir Ciruela descolgar el cuadro. Entonces, está el otro que abrió una editorial y arma una limitada cuyo capital es de 3.000 euros y entonces pone su ordenador, pone una pantalla de televisor, pone una impresora, el mueble y al final el contable le suma los 3.000 euros. En los Estados Unidos cuestan $80. Cada país tiene diferentes tasas para estas mercantiles, pero hay que establecer entidades mercantiles reconocidas dentro del territorio nacional que amparen la actividad comercial y separen y deslinden lo que es el individuo inocente de una mercantil quebrada, por ejemplo. O sea, la empresa es la que quiebra. El individuo, siempre y cuando no cometa delito, no es responsable del fracaso, de un fracaso mercantil. No tienen por qué sus hijos irse a la calle. Simplemente se le cobran las deudas a la mercantil que contrajo o hizo el mal trabajo. Luego, si el individuo cometió delito o no, ya ese es otro capítulo. Pero tiene que funcionar desde esa separación de lo que es una persona física y lo que es una entidad fiscal. Separado. Sí. Marta nos pregunta ¿qué ganaría el Estado cubano en este contexto ideal? Con este contexto ideal, salvar la cultura y salvar el libro. O sea, ahora mismo el libro es un producto, como decíamos, muy, muy dañado y los lectores son los primeros damnificados del daño que el Estado ha hecho sobre el libro. En este estado ideal, el Estado va a diversificar los discursos, esto es hipotético, porque no lo admite, va a diversificar los discursos culturales, los discursos ideológicos, los discursos filosóficos, y eso enriquece una sociedad desde cualquier punto de vista. Es como ir a un museo solo a ver paisajes. No le gustaría ver otros artistas, otros modos de expresarse, que los otros artistas visuales realizando performance. O sea, claro, porque es la diversidad de las artes visuales. Pues en el mundo editorial pasa lo mismo. El país, la cultura de un país se engrandece, se enriquece en la diversidad editorial, con la diversidad editorial. Y se permitiría a la editorial hacer la performance de editorial, o sea, estar viva, estar interpretando su momento histórico, estar interpretando también todas las influencias y fuerzas que mueven autores, lectores, claro, y haciendo el papel que le toca, es el de contrapeso de los poderes, de los poderes políticos y de los poderes ideológicos, porque la producción de un libro contrapesa, sabemos, está la historia de la Unión Soviética para demostrarlo, de la literatura soviética en ambos sentidos, contrapesa
contrapesa el poder político, porque un libro puede influir muchísimo en una sociedad como puede influir un medio de prensa, y justamente esa es la razón por la cual el Estado teme muchísimo al contenido independiente y que ellos no puedan controlar, sea una emisora de radio, un canal de televisión, un volante impreso por las dos caras, que ellos no puedan controlar qué dice. O sea, eso sería el papel. El derecho de expresión, antes el derecho de pensamiento, pero antes hay que tener acceso a información diversificada que uno pueda contrastar. Que uno pueda elegir voluntariamente. Elegir lo más voluntariamente posible. Claro, tú quieres estudiar teología, tendrías que tener el acceso libre y a los mercados internacionales que te permiten, mira, ahorrar, comprarte una colección X y importarla, que te llegue, te has gastado el dinero de tu familia de 5 años para que tú te puedas doctorar en teología. O sea, tiene que existir ese mecanismo tan ingenuo como eso. O sea, ese exceso a un pensamiento exterior, a un pensamiento no controlado, a un pensamiento libre e incluso humano, a un pensamiento subversivo. Humano. Está ahí, como son libros. Las fronteras de la especie. O sea, todos los que viven en el mundo son humanos, no es claro, vamos a comunicar lenguas. con... O sea, sí. Me decías anteriormente que de hecho el mercado natural de una editorial se puede extender al mercado de la lengua, no necesariamente tiene que ser un mercado nacional. Claro, pero tú partes de tu mercado, tú partes de tu mercado nacional y desde tu mercado nacional comienzas a trascender al mercado de la lengua según la capacidad comercial de cada empresa. Imagínate el periódico El País, que es el más influyente, tiene redacciones en Argentina, en Brasil y en España. No recuerdo si en México también. O la tuvo o la cerró. Creo que 4 redacciones. Sería ilógico que El País empezara, para terminar siendo uno de los principales diarios españoles, construyendo la sede por Argentina. Luego la de Brasil, luego la de México, y luego España. O sea, no ejercería ninguna influencia sobre el ámbito de la lengua. Primero tuvo que ser el Grupo Santillana con El País en España, empezar todo el trabajo editorial, todo el trabajo con la prensa, ir creciendo y luego ir ramificándose hasta convertirse en uno de los periódicos más influyentes de la lengua. Imagínate el recorrido del País al revés, nadie se le ocurre. Lo mismo pasa con las editoriales independientes cubanas. Nadie puede. Lo que está más dicho es la organicidad. Claro, o sea, tú tendrías que empezar y decir, yo voy a coger 5 autores y los voy a llevar a la feria del libro de Guadalajara. Y los voy a llevar, pero claro, el Estado cubano, el totalitarismo cubano, influye en las ferias del libro extranjeras, influye en los mercados del libro, influye en las editoriales extranjeras e intenta que la voz disidente de los autores cubanos no llegue a los mercados nacionales. Si no piensa en cuántos autores cubanos, desde Reinaldo Arena, que empezó publicando en grandes editoriales y terminó publicando en Universal con Salvat en un viaje de descenso, ¿cuántos autores cubanos realmente son capaces de permanecer o de impactar en los discursos editoriales foráneos? Pasa lo mismo que con las editoriales. Si ves que está ese manto de silencio encima de tantos autores que los iguala, es que hay algo anómalo sobre ese manto de silencio. Violencia. No puede ser que todos los autores no consigan grados. Sí, y esta falta de grado es lo que muestra la violencia. La falta de grado es donde está lo que justamente, como dices, es lo que demuestra la violencia.
Y justamente también es el biopoder, porque el Estado sigue siendo el dueño de las fronteras, el dueño de las cárceles, el dueño y el controlador absoluto de los servicios públicos. Y para decir, como los servicios públicos es lo único que tenemos, entonces es dueño de todos los servicios. Así que no hay competencia, es la competencia imposible. O sea, no la competencia Claro. en el sentido de superioridad, sino la competencia en el sentido de simplemente confluir y que se quede el que lo haga mejor. No hay que aniquilar a otro. Ese es el estado, estamos hablando del estado ideal, no del que padecemos. Bueno, Marta, un poco también recapitulando, nos pregunta, conectando con aquella pregunta de qué ganaría el Estado cubano en un contexto ideal, pregunta además, ¿económicamente se beneficiaría ese Estado? Claro, como todo Estado se beneficia de cualquier estructura mercantil que tiene en su territorio, como ahora mismo el Estado cobra impuestos a las empresas que tiene funcionando dentro del Estado cubano. Si tú abres una cantidad de pymes y de pequeñas empresas o de autónomos a los cuales les cobras un impuesto mensual o trimestral o anual, pues todos esos fondos van para el Estado. No es el funcionamiento normal de una empresa mercantil en cualquier territorio. El ciclo virtuoso de la democracia también se puede trasladar a un ciclo virtuoso económico, generador de riquezas y de desarrollo. Hay unas obligaciones impositivas que son las que te permiten funcionar mercantilmente. Si tú empiezas a no pagar impuestos, el Estado empieza, por supuesto, a reclamarlos y a tomar medidas. Eso, tú has hecho un pacto. Vender aquí cuesta tanto y vas a intentar generar esos ingresos para poder seguir vendiendo. Cuando quiebras, cuando no puedes pagar los impuestos, tus ventas son menores que el costo. Sí, finalmente no es una invasión, o sea, uno paga los derechos a existir con méritos y con generación de riqueza. O sea, por supuesto, y está generando empleo, y el empleo son personas con poder adquisitivo, a las cuales tú les pagas. O sea, porque no es que tú esas personas las esclavizas, tú a esas personas les cubres una serie de requisitos para que puedan trabajar en tu proyecto, como puede ser en un país normal, seguridad social, vacaciones, licencias de maternidad, licencias de paternidad, tú pagas un IRPF sobre, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre los inmuebles que alquilas. O sea, son muchos impuestos que luego se han de traducir en servicios que el Estado presta. Pensemos en Europa, en España, los impuestos son altos, pero luego el Estado contrapresta servicios de educación, de licencias, de salud pública, de seguridad, de salud pública, y eso es un equilibrio que permite que la sociedad funcione. Nosotros vendemos libros, pagamos impuestos por los locales, pagamos impuestos por las personas, pagamos salarios a las personas, y el Estado nos permite operar comercialmente, de una manera comercialmente, de una manera libre, para que nosotros podamos ingresar ese dinero que necesitamos. Y la única manera de ingresar ese dinero es incidiendo sobre nuestro nicho de consumo, que son los lectores. Por supuesto que se beneficiaría de cualquier rango económico, no solo editorial. Entonces yo quería hacer dos preguntas más, casi para terminar. Primero, finalmente, ¿qué es un editor? O sea, me gustaría que fueras del editor ideal a probablemente ejemplos o maneras más concretas que conoces de ser editor y de ejercer como editor, hacer la performance del editor. O la otra pregunta, bueno, la digo después de esta. Mira, imagínate que el texto, sea un libro, sea un artículo, es una escultura que está casi terminada.
El editor es el que termina de corregir esa pequeña pieza de madera para poderla llevar al mercado. Hay piezas de madera que vienen prácticamente listas y el editor simplemente se limita a cuestiones muy exactas, pero hay piezas de madera que son muy arriesgadas, que tienen grandes ideas, pero que no han terminado. Sus autores no han sido capaces de conseguir la perfección que ellos esperan. Pero el editor está viendo las formas de la figura, está entendiendo cuál es el gesto que está detrás de esos trazos toscos. Y entonces se aplica en rebajar aún más la figura, en delinearla mejor, en pulirla y en prepararla, en embellecerla para ofrecerla al cliente. Ese es el trabajo del editor, no es otro. Hacer que el texto llegue lo más claro, nítido, limpio y preciso y hermoso a los lectores. Sea un Entonces, libro o sea un artículo. Finalmente sería un oficio de refinar, ¿no? Exacto. Hay grados te digo, hay una figura que llega casi lista, Pero también pones la tiene su parte etiqueta abajo. creativa, que sería Claro, porque crear cuando audiencia, crear claro, porque cuando enlaces, crear relaciones. claro, porque cuando tú estás terminando esa figura, tú estás pensando en quiénes la van a comprar. Y la estás preparando para que ingrese en un mercado. Y tú sabes o querés saber, este oficio, cómo ha de llegar esa figura que tú estás alistando a tu mercado. Es lo mismo que con un libro, con un artículo. Lo preparas para ingresar en un mercado, en una línea de consumo. Incluso Ahora, la otra, aunque sea gratuita. sí. Ahora, la otra pregunta es si, bueno, ya hemos descrito una especie de escenario catastrófico, ¿por qué todavía entonces siguen estas editoriales publicando libros? El libro como memoria vale por sí solo para seguir, seguir en esta labor que me parece imposible por lo que has escrito aquí. ¿Cuáles son los beneficios? Claro, pero mira, ¿Por qué tú se sigue piensas en publicando? los regímenes. Claro, ¿por qué la gente sigue teniendo hijos? O sea, ¿Hay algo más allá de la hay lógica? razón, hay algo más allá de la lógica. O sea, porque si tú te sientas con las condiciones económicas de países bajo regímenes totalitarios y los ves fríamente, las personas, y eso lo llevas a la lógica, las personas podrían desaconsejarle y decir, oye, aquí no se puede tener hijos porque yo quiero para mis hijos otro tipo de país. Y las personas, en cambio, hay un instinto de conservación que va más allá incluso del drama de las condiciones reales e inmediatas, y piensas en el futuro y piensas con esperanza en cambios y piensas con esperanza en que las situaciones pueden cambiar. Y las personas cumplimos un ciclo de esperanza y publicamos libros con el afán de conservarlos, pero también con el afán de pensar en que mañana el país también se merece editores entrenados, empresas editoriales entrenadas, personas que llevamos años en el oficio, que podamos de alguna manera servir de puente a los que vengan detrás de nosotros y no se encuentren en el desierto de 60 y tantos años del libro como producto ideológico, sino que hubo otros intentos y otras fuerzas que intentaron incidir en la realidad. Nada más. Ahora, finalmente, este libro como producto dañado
¿Es una tendencia también en el mundo o estamos hablando solo de Cuba? Las personas leen, en Cuba se lee, en el mundo se lee. Se consume información desde muchas maneras. Está en la habilidad, ya esa es una habilidad privada, de las editoriales de conectar con sus lectores, de establecer los puentes pertinentes, de cuidar a sus lectores, de establecer comunidad con sus lectores, pero todo eso son habilidades privadas de las propias empresas y muchas veces también facilidades que otorgan los estados para proteger sus intereses culturales. Como mismo protegen los museos, pues, crean sistemas de becas que se reparten a través de los ayuntamientos, crean obligaciones a las bibliotecas de compra, pero muchas de esas bibliotecas son estatales. Y imagínate un gran sistema de bibliotecas que le compre por cada título que tiene, compre 2, pues los protege. Funciona de esa manera o simplemente los editores buscamos nichos para salvar la obra a los autores. Entonces, finalmente, la esperanza sí está justificada, ¿no? Claro, yo creo que sí. La información sigue siendo un bien público. Lo es, y vale seguir trabajando, incidiendo sobre ella creativamente. Ese es el convencimiento, si no ya me hubiese dedicado a otra cosa. Bueno, entonces no sé si quieres agregar algo más. Yo no tengo más preguntas por aquí. A ti, agradecerte a ti, agradecerle a Instar, a Marta, a todas las personas que nos han acompañado, agradecerle a Christopher por el trabajo y a todas las personas que se han tomado el tiempo de estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Juliana, una vez más, y nada, a tu disposición. Muchas gracias a ti y a todos los que nos han estado acompañando. Entonces nos vemos el miércoles que viene para otra entrega de este ciclo sobre las complejidades de los proyectos editoriales. Muchas gracias, Ladislao. Muchas gracias a todos y a todas y hasta el próximo miércoles.